Vale. Bienvenidas a las que ya se conectaron y seguro más se conectarán en el proceso y también escucharán esta grabación. Bienvenidas a todas. Es nuevamente un espacio muy especial de tener estas llamadas entrevistas descarnadas con estas mujeres increíbles que cada una me llega al alma con todas sus historias, sus vidas, su camino de liderazgo y pues este espacio es muy especial, es muy íntimo y es privilegiado para las mujeres que desde Musa Emprende están también creando sus empresas e inspirándose para escalar sus proyectos de vida, sus sueños, que manifestando sueños. Y aquí también, aquí está conectando también Dana. Aquí tenemos una mezcla de mujeres que ya tienen empresas, como Janet, que tiene una empresa de insumos para el sector agrícola, con biotecnología. Está Dana, que trabaja en Bancolombia y está buscando como un poquito cuál va a ser ese proyecto de vida. Y está María Camila, quien ya hizo este proceso de Musa Emprende y aquí continúa consolidando su proyecto como mentora y coach en temas ¿no? Bueno, en temas ya que nos contará más. Pero bueno, acá estamos, es un grupo diverso y hola Dana, qué lindo saludarte. Y bueno, les voy a presentar a María Luisa. Pues María Luisa Ortiz, es posible que ustedes ya conozcan a esta mujer que es bastante conocida en el mundo de la moda. Ha sido María Luisa una trayectoria internacional de muchos años, de muchos concursos también de moda, de muchos premios y reconocimientos por todo tu camino de moda. Y también has creado una empresa, ¿no? Una empresa muy coherente desde como que incursionaste no solo en la moda, sino en crear tu empresa con un impacto social y ahora estás metida en temas de economía circular y apoyando temas de mucho impacto social. Y por eso entonces María Luisa siempre me encanta invitarte a este espacio como una de esas líderes referentes en un sector que no es tan fácil, donde has logrado crear algo realmente de mucho valor y un legado muy grande. Entonces, bueno, así te quiero también presentar y también te presento diciendo que ambas estuvimos en el mismo colegio y que desde que yo era chiquita te admiraba mucho porque eras una mujer con mucha luz, con mucha energía y que bueno, que eres una mujer increíble. Entonces, gracias por este espacio, María Luisa, y bueno, bienvenida. Cuéntanos también cualquier cosa que omití importante para decir. Ay, no sé, no sé. No, me siento súper halagadísima con esas palabras de admiración. Es que yo creo que cuando uno está metido con las botas entre el pantano, uno no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Sí, sí, Es es como a verdad. veces los demás le tienen que acordar a uno que uno está haciendo las cosas bien, porque uno a veces no, ni se fija, ni se da premios, ni se abraza. Uno como que no tiene tiempo de pensar en esas cosas, pero son tan importantes, porque es también también es un poco de la gasolina que le da a uno para uno seguir adelante, como, uy, sí, estoy haciendo algo bien. Sí, total, María Luisa, y así es, y eso es lindo empezar esta conversación con eso que acabas de decir, que para muchas en ese camino del emprendimiento, muchas están empezando sus caminos, otras ya llevan bastantes años, pero es eso, que a veces también se trata de reconocernos y de darnos como ese reconocimiento y esa gratitud por todo lo que cada una está sembrando, ¿no? Mm. Entonces, bueno, muy lindo. Acá también se han unido Diana y Natalie. Hola, bienvenidas. Estamos a punto de empezar. Pues María Hola, Luisa, está a punto de compartir. hola, hola, Hola. ¿cómo están? Estoy muy emocionadísima por esta entrevista. ¡Ay, qué maravilla! Me pueden preguntar lo que quieran y me pueden interrumpir y todas esas cosas. Súper, vale, sí.
Vale, listo. Bueno, María Luisa, aquí para inspirarnos de ti. El descarne. ¿Por dónde tengo que empezar, Ali? Pues cuéntanos un poco esa historia tuya, como la historia real, la historia de pronto no contada hacia afuera en el mundo de esos premios y reconocimientos, pero ¿cuál ha sido realmente tu camino real, tus retos, tus dificultades y también tus grandes logros como personales que has sentido y un poco qué sientes tú que es ser una empresaria con propósito y de triple impacto? O sea, ¿cómo es ese camino para ti? Ok. Mm. Bueno, soy María Luisa Ortiz. Nací en Medellín, Colombia. Vine a vivir a Bogotá cuando tenía 10 años. Me crié en un colegio bilingüe. Digo, me crié en el colegio porque pues uno se cría la mitad del día en el colegio y la mitad del día en la casa. Entonces, bueno, me crié en el colegio bilingüe y mis papás ambos antioqueños. Terminé mi colegio. Cuando terminé el colegio, mi mamá estaba muy enferma y falleció cuando yo tenía 19 años. Comienzo por eso, porque yo creo que ese momento de la vida empieza a marcar una cantidad de decisiones y reflexiones más adelante que, que permiten que yo atraviese hasta este punto pues una cantidad de situaciones y de experiencias. Fue muy importante porque ella me transmitió y me inspiró en tomar la decisión de estudiar costura, aprender a coser, a hacer moldería, y fui muy afortunada de poder haberlo hecho en Francia, en la mejor escuela de alta costura del planeta. Entonces, eso, digamos que marcó una parte muy importante de mi vida. Sin embargo, antes de ir a estudiar a Francia, estudié en la Universidad de los Andes Economía y Ciencia Política, que mucho más adelante, digamos que esa información en ese momento de la vida que yo tenía entre los 19 y los 20 años, esos 2 años que estudié Economía y Ciencia Política, es como si toda esa información hubiera quedado guardada en el disco duro, pero después se pone, mejor dicho, mucho más adelante, es como que una llave abre ese disco duro y todo empieza a conectarse. Es una cosa, yo diría que es como magia, ¿no? Pero igual tiene que ver con cada experiencia que fui viviendo y las decisiones que fui tomando, ¿no? Yo no soy una diseñadora típica, no soy. O sea, yo en un momento quería ser Oscar de la Renta, pero pues afortunadamente no soy Oscar de la Renta. No. Eres María Luisa Ortiz. Soy María Luisa Ortiz, qué felicidad, ¿no? Entonces me fui con mucha ilusión a estudiar costura y moldería a diseño de modas a Francia. Fui muy afortunada, trabajé en los talleres de Christian Dior y en los talleres de Christian Lacroix, donde aprendí dónde se hace la magia, dónde se convierten en realidad esos sueños de costura, pues se convierten en realidad. Era una cosa verdaderamente, es como estar entre el sombrero y un mano, ¿no? Como esas manos de esas mujeres que llevan años entrenando la costura, cómo logran crear un croquis o un boceto de un diseñador. Es una cosa alucinante. Luego de terminar mis estudios en Francia, me pueden interrumpir, ¿no? Preguntas las que sean. Acá estoy pendiente, pero pueden Bueno. abrir
micrófono, no tienen que salir, subir la mano. Exacto. Sino adelante. Entonces, estudié en Francia. Cuando terminé mis estudios, pues solo tenía la visa para estudiar en París y no tenía visa, acabó el estudio y pues se acabó la visa y pues yo no estaba dispuesta a quedarme sin papeles, buscar trabajo siendo extranjero, no parte de la comunidad europea era muy difícil, eh, y yo era una niña muy contemplada. Me fui a Los Ángeles, California. ¿Qué te lleva a moverte del ciencia política al diseño? No, es que ninguna me llevó a ninguna parte. Es decir, yo siempre quería estudiar diseño de modas, pero cuando mi mamá murió, mi papá me dijo, no puedes irte a vivir sola al otro lado del planeta, tu mamá se acaba de morir. Hoy en día lo entiendo por una situación personal que pues hay que hacer el duelo y hay que tomarse tiempo y no hay que tomar decisiones apresuradas cuando una persona cercana de la familia ha fallecido. Entonces, pues mi papá me dijo, no, pues entras a la universidad. Y entonces, cuando yo pensé entrar a la universidad, dije, no, pues, ¿en dónde voy a estudiar lo que yo quiero estudiar si aquí no le enseñan, aquí quién le enseña a uno a coser y a hacer moldería? ¿No? Pues habían varias escuelas de diseño, pero a mí me interesaba de pronto más entrar a la universidad y aprender otra cosa que complementara mi carrera técnica, porque la carrera técnica no era una carrera teórica y profunda. Entonces, por eso tomé la decisión de estudiar economía y ciencia política, porque toda la vida además me había fascinado la política y aún me fascina. Eh, bueno, entonces, cuando terminé mis estudios en Francia, me fui a vivir a Los Ángeles, California, eh, porque soñaba hacer ropa para cine. Eh, y allí eso no pelechó, digamos, como no tenía las conexiones ideales para quedarme allá y para emprender una carrera allá, así me lo soñaba, ¿no? Y un día mi papá, muy querido, me dijo, bueno, ya se acabó el chorro, o sea, se cerró la llave, le tocó devolverse y me regaló una máquina de coser y me dijo, aquí está, yo le regalo su máquina de coser, comience a trabajar en la mesa del comedor de la casa, igual que su mamá. Y así fue que empecé mi negocio, poco a poco. Luego de comenzar a trabajar, entonces ahí empiezan la cantidad de tropiezos por falta de conocimiento. Mi mamá también cosía. Mi mamá fue una de las primeras diseñadoras de moda en Colombia que montó un almacén y convocó los otros diseñadores a vender en su almacén, un poco como hace aquí en Bogotá Julieta Suárez, que tiene varios otros diseñadores, colegas, amigos que venden su producto desde ese almacén. Entonces, mi mamá vendía la ropa de Pepa Pombo, vendía la ropa de Álvaro Reyes. Amelia Toro, que es una gran diseñadora colombiana, diseñaba colecciones para la marca de mi mamá en las vacaciones. Entonces, digamos que yo nací en ese mundo, o sea, era como, como una cosa de todos los días, pero lo que más me gustaba era el taller, lo que más me gustaba era el estar en el taller con las señoras de la costura, con el corte, la tela, las ideas, digamos que no me llamaba tanto la atención la parte de la venta y la comercialización y toda la cosa de la clientela y eso, no me llamaba tanto la atención como el oficio. El oficio me parecía, pues no sé, como una cosa así del otro mundo, ¿no? Entonces, cuando regresé, máquina de coser, comencé a hacer los vestidos de mis mejores amigas, que ya era la época de que se casaran, y así me fui dando a conocer entre una amiga y la otra, y en un momento ya pues me tocó conseguir a alguien que viniera a ayudarme porque yo no daba abasto, ¿no? Porque la forma en cómo aprendí la costura es una forma donde se le dedica demasiado tiempo a la precisión. Entonces yo no daba abasto para poder entregar a tiempo
etcétera, etcétera. Entonces tuve que contratar a 2 señoras que vinieran a coser en mi casa, entre comillas, mi casa no, pues la casa de mi papá todavía, porque yo todavía vivía allá. Ahí comencé y empezó a crecer el negocio y mi papá llegó un día, me dijo, bueno, mija, ya le tocó irse de la casa, porque yo ya no quiero pisar más alfileres en el tapete. Entonces, él me empujó, me dijo, le voy a ayudar un poquito, y la ayuda poquita que me hizo, que en realidad fue el mejor favor del universo, fue que me empezó a pagar la pensión. Pues hablo de estas cosas también, ¿no? Porque no es solo el diseño de la vida, ¿no? Claro. Sino como las cosas de la realidad y de la cotidianidad de uno. Entonces yo empecé a ahorrar pensión como desde 1995 gracias a mi papá. Ahí me alquilé un segundo piso que quedaba encima de la Tasca de Sevilla. Eh, por un lado, encima de la Tasca de Sevilla olía a cebolla todos los días, pero bueno, era un segundo piso, lo más lindo, 2 cuarticos hermosos, uno donde tenía mi mesa de corte y el otro donde tenía el computador. Y ahí viene la primera quiebra. La primera, no puedo seguir pagándole a 2 señoras que vienen de 9 de la mañana a 5 de la tarde y yo trabajaba de 7 de la mañana a casi a 1 de la mañana. Entonces yo decía, algo está mal, o sea, yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Y salí de las 2 señoras, les pagué, digamos que, porque es que además contraté a las 2 señoras con contrato, inscritas en el Seguro Social, o sea, como deben ser las cosas, pero eso no me funcionaba, ¿no? Y yo me negaba a hacer las cosas por debajo de cuerda, pues porque no, ¿no? Y entonces, pues me tocó salir de la señora, seguí cosiendo yo y atendiendo mis clientas y tomé un curso de microempresarios que va a la Fundación Corona. Gracias a ese curso, contraté mi contadora. Cuando contraté la contadora, conocí a Salvatore, que mi marido, que hoy en paz descanse en este momento, y Salvatore me ayudó a crear la marca. Registramos la marca María Luisa Ortiz en el 2001 y de la contadora fue que empecé a aprender cómo se manejaba el negocio y pues las cartillas de la Fundación Corona. Todavía tengo las cartillas, o sea. Y ahí empecé a pagar impuestos. Ahí viene no la segunda quiebra, sino uno de los dolores de cabeza de los cuales aprendí otra cosa, que es el tema bancario, ¿no? Entonces, abrí mi cuenta del banco, ¿no? Porque abrí mi cuenta del banco, una vez inscribí en Cámara de Comercio mi empresa, ¿no? Entonces, abrí la cuenta en el banco, en ese momento del banco de crédito, y me acuerdo que me dieron, pues, me inscribí, pedí que si me daban sobregiro y todo eso, ¿no? Yo me sentía, pues, toda una empresaria adulta. Y llega el primer sobregiro. Bueno, entré en pánico, no les puedo explicar. Yo pensaba que a mí me iban a meter a la cárcel por estar sobregirada. Y aprendí a lo del sobregiro. Entonces después venía cada 15 días, yo le decía a una amiga que se llama Laura Otero, yo la llamaba por teléfono y le decía, Laura, estoy llorando, o sea, cada 15 días llamaba a Laura llorando. Tenemos que hacer algo. Ella trabaja en Pitt Marwick, que es una empresa de datos y recolección de datos para las empresas. Entonces me decía, no, tenemos que hacer un benchmarking de esa empresa porque algo no está funcionando. Entonces, pues cada 15 días pues tocaba pagar la nómina, entonces me sobregiraba un poquito y durante todo el espacio pues iba pagando a medida que me iba entrando dinero, pero yo seguía manejando un poco la empresa como una tienda barrio. Y me asustaba muchísimo con los sobregiros, o sea, yo pensaba como que yo estaba
O sea, estaba haciendo algo malo y no me estaba dando cuenta que es que eso es un negocio y eso no tiene nada que ver con las emociones y simplemente el banco te cobra por prestarte una plata. Tú verás si pagas o no, pero no te va a pasar nada, ¿no? Si no pagas, pues el banco le va a quedar más plata al banco después porque le cobra más intereses. Entonces, poco a poco fui, digamos, transformando mi forma de ver cada situación y cada experiencia y cómo fui sorteando y cómo fui aprendiendo a generar suficientes ingresos para no tenerme que sobregirar. De ahí pasé a un almacén en la calle, ya me bajé del primer piso, del segundo piso a un primer piso en la Vía del Sol, gracias a Salvatore. Salvatore me dijo, no, tienes que empezar a vender un poquito más, tú no puedes seguir haciendo sobremedidas porque es que eso no te va a dar para comer, tienes que empezar a vender un poquito más al por mayor. ¿Cómo vencí el miedo a crecer? Nunca lo vencí. Nunca lo vencí. Crecí, pero no, mejor dicho, crecí como persona, pero no crecí como empresa. Es decir, Muy buena pregunta. Experimenté muchas alternativas para crecer como empresa, pero en ninguna me sentía verdaderamente cómoda, ¿no? Entonces, en el 2001, cuando creé la empresa en Cámara de Comercio y me mudé a la Vía del Sol, empecé a hacer una pequeña corta línea de prêt-à-porter, es decir, hacía tallas 6, 8, 10, 12 de un mismo producto, pero no hacía pues una serie, vendía en otros almacenes, etcétera, etcétera. Nunca crecí tanto, porque veía a mis colegas que ya llevaban más tiempo en el negocio, los veía que tenían mucho inventario de telas, que tenían muchos sobregiros porque tenían muchas personas a cargo, y empezaba a ver como el tema de la administración empresarial como algo en lo que yo no me quería comprometer. Yo creo que yo me quería era comprometer más como con el diseño y la solución de necesidades de mis clientas que en convertirme en una empresaria exitosa en resultados económicos, ¿no? Entonces, digamos que fue pasando la vida. En el 2006, en el 2005, a ver, como los 2000, como entre el 2003 y en el 2006, ensayamos a hacer una colección, un ensayo en ropa interior con Salvatore, la colección se llamaba Amore, y después nos tocó cambiarle a Cecibel porque alguien fue y registró la marca Amore antes que nosotros. Yo empecé a hacerle publicidad y alguien fue y registró la marca antes que nosotros, entonces tuvimos que cambiar el registro y la llamamos Cecibel. Y ensayamos a hacer esa línea de ropa interior, la vendimos en el almacén, pero ese negocio de ropa interior es más un negocio financiero que un negocio creativo, por los volúmenes de producción y, y la inversión inicial que había que hacer, pues yo Salvatore y yo no estábamos en capacidad financiera ni siquiera para ir a pedir un préstamo. Y les voy a contar una infidencia, y yo no estaba lista para administrar esa vaina, porque Salvatore también era creativo igual que yo. Entonces él era el que siempre decía, yo digo, usted haga, y él decía las ideas y toda la cosa, y yo iba a ser la que iba a terminar administrando. Y yo no quería administrar. Entonces, dejamos a esa bella durmiente dormida
nos ganamos unos premios, de innovación de Lycra, bueno, en fin. Pero en esa época, Salvatore siempre trabajaba conmigo, sí, siempre trabajamos de la mano. Siempre. Pues hasta lo de la moto, yo ya no trabajaba tanto con la moto, pero él sí seguía trabajando, pues sí, siempre estaba involucrado en mi trabajo, en mi negocio, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo, ¿no? Porque pues habíamos aprendido a, a, a estar de acuerdo en que no estábamos de acuerdo. Y en esa época llega un proyecto que me cambió la vida, que se llamó Identidad Colombia. Fue un proyecto que creó Artesanías de Colombia con, espérense, tomarme un poquito de agua. Artesanías de Colombia con Inex Moda y la oficina de la primera dama de la presidencia de la República, eso fue en el 2003, y fue un proyecto increíble, un proyecto donde el propósito era que a través de la moda, que somos muy buenos comunicadores no verbales, pudiéramos dar a conocer las comunidades artesanales y los oficios de esas comunidades aquí en Colombia, a través de la moda. Entonces, nos dieron a 5 diseñadores y a mí, nos dieron la posibilidad de trabajar con la comunidad que quisiéramos. Entonces, conocimos muchas partes de este país. Y en ese momento, pues yo venía de estudiar en Francia, conocer los oficios, aprender cómo en Europa se valoraron los oficios, cómo llegó ese proyecto a mí. Me invitaron a ese proyecto, seguramente por esto que les estoy contando, porque vengo de una formación donde los oficios son muy valorados, ¿no? El oficio en Francia, la persona que hace un oficio es vista como alguien que le está aportando la historia de su país, ¿no? Está creando cultura. Y aquí, esas comunidades artesanales en ese momento, uno decía, con esta belleza de cosas que hacen, pero nadie las conoce y estas personas están viviendo en unas condiciones paupérrimas. O sea, a mí me dio un shock. O sea, yo dije, algo está mal, ¿no? O sea, algo está mal. Y gracias a Dios pues me invitaron a ese proyecto y de ahí en adelante yo continué mi trabajo con esas comunidades. Y mi forma de diseñar también cambió. Mi forma, digamos que yo, hasta esa época, mi inspiración era basada en la literatura, pues en las cosas que a mí me interesaban de la literatura, del cine, del arte, de las diferentes épocas artísticas, de la arquitectura, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, esas cosas siempre van a existir porque son parte de lo que soy yo y las cosas que a mí me interesan, pero a partir de ese momento empecé a mirar hacia adentro, empecé a mirar hacia quiénes somos, ¿no? Quiénes somos los colombianos, dónde vivimos, cómo vivimos, cuáles son nuestros colores, cómo son nuestras características o nuestros estilos de vida, quiénes son estos artesanos, o sea, en realidad mirar cuál era nuestro origen. Entonces, mi forma de diseñar cambió. Y vinieron muchos más proyectos. Entonces vinieron otros proyectos que se llamaron maestros patronistas y maestros costureros, maestros ancestrales. Esto lo hicimos con la revista Fucsia, con la Salle College y Club Colombia. Y allí tuve la oportunidad también de hacer un proyecto de camisas blancas
Esto fue en el 2016, antes de la firma del acuerdo de paz, y trabajamos con comunidades artesanas, desplazados, desmovilizados, reinsertados. ¿Quién más? ¿Alguien me falta más? Y diseñadores. Y víctimas del conflicto. Lo que aprendimos en esas mesas redondas fue algo maravilloso. Y fue que cuando empezamos a hablar de cómo habíamos aprendido a coser y quién nos había introducido en la costura, cada uno empezó a hablar de su experiencia personal. Y la mayoría de las personas habían aprendido a coser porque alguna tía o su mamá o la abuelita o alguien tenía una máquina de coser o alguien bordaba o alguien hacía crochet o alguien algo con la costura. Y pues la mayoría, pues yo digo que la mayoría de las personas en este país han ido a la universidad gracias a una máquina de coser, pero eso lo digo yo que estoy tan metida en el tema, ¿no? Y encontré que ahí había un hilo conductor donde desaparecía el conflicto y empezábamos a hablar como de esa conexión pura con el oficio, ¿no? Y que eso no tiene que ver que si usted nació allí o allá, porque imagínate, la más privilegiada era yo en ese grupo, pero habían cosas tan en común entre todos que me pareció como magia, ¿no? Y más adelante, en el entretanto, en 2013, cerré mi almacén, porque empecé a entender o empecé a encontrar que si no crecía para vender más, pues como que no había razón de ser, y que tener una ropa, empecé a entender como que tener una ropa colgada en un almacén a ver si a alguien le gustaba, como que no tenía razón, no había como un propósito, como que yo no, o sea, esto no está cambiando el mundo, esto no está haciendo nada, ¿no? Entonces, estaba perdiendo plata también, es una realidad. Entonces decidí cerrar. Y fue muy duro cerrar, porque uno siente de cierta forma una especie de fracaso. Pero entendí que yo no iba a dejar de ser María Luisa Ortiz por cerrar el almacén. Yo iba a seguir siendo diseñadora, iba a seguir diseñando ropa para empresas, uniformes, iba a seguir haciendo proyectos. Vino el proyecto con Diego Guarnizo, Soy Diego y María Luisa, que fue un proyecto hermosísimo con artesanía. Ahí tuve la oportunidad de trabajar para Almacenes Éxito como 3 o 4 colecciones, entonces ahí aprendí una cantidad. Entonces, digamos que mi vida se ha ido nutriendo de muchos proyectos y muchas experiencias. Y viene en el 2019 y la profesora de diseño sostenible de la Universidad de los Andes, Carolina Obregón, me invitó junto a 18 diseñadores a hacer un ejercicio de economía circular con uniformes de la policía. Y fue un diseño, no, fue un experimento muy interesante, pero sobre todo muy interesante para mí creativamente, no en la parte de costura, sino creativamente cómo entendí el sistema, cómo vi cómo vi que esta problemática de basura textil la podía conectar con la problemática de falta de oportunidades para los sobrevivientes del conflicto. Y si podía juntar esas dos problemáticas, le daba una solución de triple impacto. Es decir, daba una solución ambiental, daba una solución económica y daba una solución social. Entonces, me emocioné. O sea, yo no puedo explicarles cómo me emocioné. O sea, es como que se iluminó todo, ¿no?
no tan fácil, ¿no? Porque en ese momento dije, no, pues hagamos un desfile. Entonces encontré el propósito, ¿no? Muy bien, tal cual. Pero estoy en conflicto con el propósito en este momento. Pero me voy a volver a encontrar. Entonces, inicialmente quería hacer un desfile porque mi forma de hacer siempre era a través de contar historias. Y fui y le propuse el proyecto a Almacenes Éxito y pues no, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Unión Europea, o sea, le propuse el proyecto a 8.000 personas para hacer el desfile, pero nadie me quería dar plata para hacer el desfile. Y Almacenes Éxito me dijo, no te vamos a dar plata para hacer el desfile, pero te compramos 2.300 cartucheras. Y yo, pues yo las hago, o sea, yo hago las cartones de una. O sea, ¿qué importa el desfile? Lo de menos, ¿no? Porque lo que yo quería probar era que podía generarle ingresos a las personas que habían estado en la guerra con los uniformes de la policía, porque quería crear, era una cosa súper romántica y era como una conversación íntima, tácita, donde nadie se tenía que decir nada, pero se sentía todo, ¿no? Y, y eso funcionó y luego pues ya empiezan a venir otros proyectos, pero sobre todo en la parte institucional y empresarial, porque finalmente con la policía no seguimos trabajando, sino que empezamos a trabajar con uniformes de otras empresas. Y en esas estoy. Wow, Está muy larga la vida. No, no, está espectacular y has tocado unos puntos que quisiera resaltar un poco y quería como hacerte estas preguntas muy profundas porque nos estás mostrando un camino de mucha resiliencia, de que el camino no es lineal, es al contrario, es como circular, es lo que vemos también en el emprendimiento regenerativo y desde la mirada femenina es un camino donde estamos como reinventándonos, reconectando con propósito y también perdiéndonos y volviendo a iniciar, a volver siempre como desde la esencia. Creo que eso es lo que tú nos comunicas. Y eso es algo muy hermoso de ver y entender que en ese camino hay caídas, hay fracasos, hay entre comillas llamados fracasos, pero en el fondo todo está actuando para llevarnos más cerca a ese propósito y cada iteración nuestra es de nuevo una expresión desde nuestra alma, desde nuestro propósito y es desde ahí nos volvemos canales, vehículos para que ese propósito fluya a través nuestro, ¿no? Es muy bonito. Entonces, primero eso, como a veces te sientes perdida, pero cuando tienes esos momentos de ajá, también sabes que estás en total alineación, ¿cierto? Ese es el premio de manejar No, esta Ale, yo pagaría para que me vuelva a pasar esa vaina. Exacto. O sea, No para se paga sentir por nada. ese chispazo. O sea, es que el momento en que yo sentí el chispazo Sí. de conexión y que no tenía nada que ver con el sistema de moda, ni con hacer ropa divina, ni con la parte estética. Pero, o sea, ese momento, o sea, no, eso no tiene precio, ese momento. Sí, exacto. Y has tenido la valentía de también justamente de reevaluar ese sistema en el que estás, de cuestionarte más allá, de tumbar esos paradigmas desde el ego, de qué es el éxito, qué es para una diseñadora ser exitosa y los cumpliste, pero tuviste esa valentía de salirte de eso y reinventarte desde adentro con algo que realmente te genera una plenitud mayor y una sensación de propósito mucho mayor que Sí, estar de acuerdo, afuera. de acuerdo, Entonces, eso es muy totalmente de acuerdo. inspirador, es muy, muy inspirador. Y algo más que también quería profundizar también de lo que nos compartes es el tema del miedo. La pregunta de Diana, muy poderosa, si
¿Alguna vez venciste el miedo? Y creo que es algo que hablemos aquí, porque si todas somos empresarias, emprendedoras, con propósito, el miedo va a ser un acompañante continuo, yo creo, y justamente acompaña cada crecimiento, acompaña cada decisión, acompaña cada giro que hacemos en Como la nuestro... incertidumbre, ¿no? Ajá, exacto. Y a mí me gustaría sumar una parte a esa pregunta que de pronto como que se combina Ah, y es una pregunta sobre tú cómo te viste a ti misma, también como de pronto a través de las diferentes etapas, ¿no? Pues porque en el momento en el que estabas en Francia, la Croix, no sé, sí, o sea, como que es una visión como wow, y luego cuando aterrizas acá en Colombia y dices acá, pues no les importa tanto, como los oficios, etcétera. Si me van a entender, o sea, como cómo te viste tú a ti misma, como en el rol de lo que estabas haciendo, porque a veces siento que cuando nos metemos como en estos proyectos más grandes para el resto de las personas, a veces hay una parte de nosotros que es todo como va a salvar el mundo. Ah, pues lo que dijiste como de esto no está cambiando a nadie, tener un poco de ropa colgada acá a ver si a alguien pasa y le gusta, ¿cierto? mm, Pero también se me junta un poquito con tu respuesta como de yo nunca vencí el miedo. Entonces ahí es en donde viene mi pregunta, porque mi miedo muchas veces sí, en ese mismo proceso que acaba de decir Ale, como de subirnos a la montaña de lo que se supone que es el éxito y el resto de la gente dice que es el éxito y a uno lo aplauden, pues porque uno fue el que llegó allá, pero el resto de la gente no necesariamente, y lo admiran y no sé qué, y uno se mira desde allá arriba, sí, o sea, como cómo se ve y después cuando se baja un poquito de ahí, a veces hay un miedo, y es mi pregunta específica y por eso lo junté, como de, ¿podría volver ahí o no? Que se parece a lo que dices, como de volvería a pagar por ese chispazo, pero es como que el miedo, dependiendo de uno cómo se ve a uno mismo, cambia, ¿no? O sea, como el miedo de qué dirán de mí, o es el miedo más bien como de que yo pierda, no sé, como mi conexión con la creatividad, ¿sí me van a entender? O mi miedo como de nunca logré ser una empresaria, como dijeron que tenía que ser, sí, como que cuáles son esos miedos y también dependiendo de cómo te ves a ti mismo. qué súper pregunta. Esto es mejor que una clase de psicología. Sí. Aquí en eso estamos todas, Ah, en esta comunidad increíble. bueno, el miedo, o sea, yo no sé, el miedo tiene como diferentes caras, ¿no? Y en diferentes momentos de la vida, son miedos diferentes. O sea, por ejemplo, el miedo al sobregiro hoy en día me da risa, ¿no? Em, el miedo a crecer, a tener fábrica y mucha gente bajo mi cargo era de no poder cumplir, ¿no? A no tener la certeza. Puede ser que no tenía suficientes herramientas o conocimiento en la parte empresarial que, que me generaba miedo a no poder cumplirle a las personas que iban a trabajar, pues que hubieran pues podido trabajar conmigo, ¿cierto? Entonces, ese miedo me hizo parar ahí, ¿no? Eh, hoy en día, ¿cómo me veo y cómo veo el miedo? Y cómo veo cuando llego, o sea, cuando me aplaudo como, uy, hizo tal cosa, uy, hizo no sé qué. Pues sí, sí he hecho una cantidad de cosas, pero estoy viviendo es en hoy. Entonces, ya lo de atrás ya, pues bien, ¿no? O sea, me aplaudo, me abrazo, pero next, o sea, no me quedo ahí, no me quedo en el aplauso, porque es que es mejor estar en la acción que en el aplauso. Es, es más satisfactorio estar haciendo y estar ejecutando las ideas, ¿no? Y la metodología y el proceso, y creo que eso es lo más rico de todo, o sea, eso es lo que no sé, eso es lo que lo mueve a uno todos los días, uno se levanta porque dice, ah, hoy tengo que ir a buscar una tela para tal persona que necesita tal cosa, ¿no? Uno está como solucionando, hay problemas todo el día, y yo creo que eso es lo más rico de todo, ¿no? Ese como el propósito de solucionar. Entonces no estoy pensando en que, no sé, estoy pensando más como en la acción. Y en el miedo,
porque cuando no estoy pensando en el día a día o no sé, cuando no estoy en el presente, el miedo se refiere a la ansiedad del futuro y de cosas que todavía no puedo resolver, pero igual tengo que empezar a proyectar y a echarle tierrita a ese caminito para empezar a caminar por ahí, porque si no me quedo entonces solamente en esto que estoy haciendo y recibiendo llamadas, ¿no? Y algo, digamos, en lo que pienso en este momento de mi vida es que no quisiera estar flotando en el río, quisiera estar nadando y tomando decisiones, ¿no? Y creo que eso es lo que destaca un emprendedor, ese fuego, esa acción, que el emprendedor se diferencia a alguien que está mirando desde afuera o que pronto desea, pues un visionario, pero el emprendedor, la emprendedora lo hace con miedo y es un tema de acción, de seguir, de Pero es seguir que planeando. hasta que uno no empieza, no se le quita ese miedo. Sí, sí, sí. Botarte al agua. Lo más duro, yo creo que lo más duro de los emprendimientos que he vivido es, no sé, es que a veces cuando se le mete a uno la incertidumbre es muy difícil comenzar y se vuelve ahí como un círculo vicioso. Es un Sí. círculo vicioso de pensamiento, hay que romper ese círculo vicioso. Ujú. Y empezar a actuar, dar un Mm, paso a la vez, cada día un paso. No hay que, sí. ¿no? Tiene uno la visión, pero se trata de actuar todos los días y un paso a la vez. Ojalá ustedes me llamaran a mí todos los días. Lo podemos cuadrar. Una llamadita por la mañana a ver qué es lo que va a hacer hoy. Espectacular. Para eso es este grupo, para apoyarnos a eso total. Ay, sí. Bueno, Diana, tienes la mano levantada, una pregunta. Sí, quería resaltar una cosa, una frase que tú dijiste hace un año en la entrevista pasada, que fue a mí como que eso me quedó así, no clavado, pero sí en el corazón. Y tú dijiste, y se refiere a lo que hablabas ahorita, de lo que empezaste a hacer en la policía y no sé qué, y tú dijiste, no es ir contra el sistema, es poder trabajar desde ahí, trabajar desde adentro y ahí quizá pasar a otro nivel, porque quizá en ese momento yo hablaba del tema de que estoy en un mundo súper corporativo, machista, difícil, que solo es facture, 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 ¿verdad? Y es como, o sea, eso no va a cambiar, o sea, no va a cambiar, ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo dentro de ese sistema para poder, en este caso, construir una empresa con sentido social, no yéndome contra el sistema, no, o haciendo un proyecto con propósito, pero desde adentro? Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad un año después después te contaré con calma, porque estoy trabajando con un emprendimiento que es con sentido social, que es liderado por personas con síndrome de Down, que tú ves y es como, estos nunca van a aprender a ver, y es el diseñador creativo de la empresa. Sí, es como aprender a Genial, descubrir de que sí se puede, sí se puede, no sí se tienes que puede. pelear con nadie, no, o sea, es empezar a descubrir eso. Entonces, gracias por eso, y conecta súper lindo con todo lo que estamos hablando hoy. Entonces, era más un agradecimiento de ese Ay, comentario. Diana, me llena el alma, mejor dicho, que me quedé conmovida. A mí también. Gracias. A ti. Qué emoción. Bueno, tengo otra pregunta y luego miramos a ver si alguna tiene otras preguntas adicionales. Pero bueno, les voy a compartir en el grupo esta tarde un estudio que acaba de publicar Rockstart, que es una incubadora pues mundial, y tienen todo un tema de estudios y tienen
un tema de como un think tank, ¿sí? Como un estudio un centro de estudios y de investigación sobre empresas, y acaban de publicar un estudio que dice que más del 90% de los emprendimientos fallan en América Latina, que es muy interesante. Y es un estudio muy interesante porque muestra que de manera muy alta, o sea, de más del casi el 90% de los emprendedores en el momento de que va a fallar la empresa están teniendo problemas mentales o ansiedad o estrés o fatiga o burnout, ¿sí? Entonces habla de la parte mental, habla de la parte emocional como un factor importante, y creo que es algo que me encanta traerlo acá y compartirlo con ustedes. Creo que Wow. María Luisa, entonces tú entiendes, porque es que ser, digamos, ser emprendedor, ser creador, ser todo esto, ser creadoras de nuestras marcas, de nuestros proyectos de vida, tiene una carga emocional, mental. Es también la incertidumbre, los miedos, es el todo lo que tú nos estás trayendo hoy de manera muy clara y muy real, es eso. Muy descarnada, ¿Ah? muy descarnada. Sí, muy total, pero eso es lo que queremos escuchar, porque es no entender que este camino del emprendimiento es un camino muy real, y más que nunca tenemos que cuidarnos a nosotras para justamente tener las herramientas internas, ir cultivando esa resiliencia, ir como fortaleciendo nuestras raíces para que esas situaciones de tormentas e incertidumbre no nos afecten. Cuéntanos un poco qué haces tú para eso, para cultivar esa resiliencia, porque el mismo camino te ha llevado a ti a expandirte y desarrollarte a nivel personal, a nivel espiritual, y hoy en día tu poder es innegable. ¿Cómo ha sido ese camino y qué les recomendarías a las que están empezando? ¿Cómo mantenerse conectadas a esa fuerza interior? Me haces pensar una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, por mis circunstancias y por haber perdido a mi mamá tan joven, creo que eso creó en mí una fuerza como para comprobar, puede ser para comprobarle al recuerdo que yo tenía de ella, que yo sí iba a poder ser, ¿no? Eso por el lado femenino. Por el lado masculino, yo fui el lado femenino de mi casa, habían 3 hombres y mi papá, o sea, 4 hombres, una casa hipermasculina, rayando en la misoginia, rayando. Y creo que mi forma de ser masculina, de no dejarme por vencida, siempre demostrarle seguramente inconscientemente, pero demostrarle a mi papá y a mis hermanos que yo era igual de fuerte que ellos, ¿no? Y sin dejarme apabullar, ¿no? Eso tiene sus consecuencias también, ¿no? Porque hubo una época que yo probablemente no mostraba mis vulnerabilidades a nadie, hasta que conocí a Salvatore, que afortunadamente con él sí, pues pude mostrar mi vulnerabilidad y eso fue muy importante, pues mutua, ¿no? Creo que esos 2 componentes de mi vida inicial pues en mi carrera son fundamentales. Y luego vienen pues ya otro tipo de experiencias en el negocio, pero
digamos que en el fondo hay una sensación de si uno quiere, uno puede y, y no hay que darse por vencido. Sin embargo, muchas cosas que paré, ¿no? O sea, paré mi almacén, o sea, paré la boutique, paré lo de la ropa interior, paré el negocio con Diego. Digamos que paré esos negocios y no insistí en esos negocios porque esos negocios no eran negocios, ¿no? Muchas personas pueden decir, ah, no, es que fracasó. No, tomó decisiones. Sí, y ahí voy a meter la cucharada porque está increíble tu punto, y algo que también sale en este informe es que la mayoría de las empresas que más fallan son las que no alcanzan a hacer lo que llaman pivotear. Entonces, como el camino del emprendimiento, de los emprendedores exitosos, los que sí persisten y logran persistir en el tiempo, son justamente emprendedores que logran pivotear su modelo. O sea, y eso requiere valentía. Y muchas veces las empresas fracasan porque el emprendedor o la emprendedora están tan enamorados de su idea inicial que son tercas o sea, les cuesta hasta que ya es muy tarde. Pero nos estás mostrando un ejemplo y un ejemplo muy importante como un factor de éxito es poder pivotear y hacer lo que es mejor para la empresa y tener la valentía de decir, sí, esto lo cierro y voy a enfocarme acá, y tú ya eres un ejemplo de éxito, de esa manera de pivotear. Sí, es decir, mi empresa es una empresa de moda atípica. O sea, yo no soy el típico diseñador, mejor dicho, yo soy María Luisa Ortiz. Sí. Sí. Y lo que estoy haciendo, pues, tengo los huevos en diferentes canastas y todo está relacionado con el diseño y con la sostenibilidad y el impacto social. Y ahí le sigo pedaleando. A mí me gustaría preguntarte por una historia como de algo a lo que le hayas dicho que no, que de pronto te llamaron a ti y tú dices como, o sea, porque yo, las personas, esto no tiene nada que ver conmigo, con mis valores, con lo que yo quiero hacer, como que esto no es mi estilo, llamen a alguien más, ¿sí? O sea, como que cualquiera se podría como matar por 1000 ese veces. proyecto. Es que te lo digo por eso, ¿no? O sea, como que la forma en la que te presentan en general, y me acuerdo que cuando le conté a mi mamá que te habíamos visto en la reunión del café hace un año, no sé qué fue, toda, no puede ser, ¿sí? Entonces, es como esa sensación de que dicen tu nombre y es como, wow, entonces las asociaciones que tiene la gente sobre quién eres tú por tu nombre, pues probablemente son como erradas en términos de que no todo el mundo conoce como tus valores y lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cuál es una de esas historias como de, o sea, no tiene nada que ver conmigo, muchas gracias a Dios? Mira, seguramente alguna de las historias que se asocian a esa idea de te llamaron y eso no era para ti, muchos desfiles para Colombia Moda. Y por mi forma de cómo cuento las historias, generan la forma como yo he contado mis historias a través de la moda y como cuento mis historias de mis colecciones, generan un interés en la gente que necesita comunicar su producto o servicio. Y lo llaman a uno pensando que le están haciendo un favor a uno, ¿no? Y no que es un negocio entre yo doy y tú, o sea, es un negocio. No, es como si a uno le estuvieran haciendo un favor de que uno pudiera presentarse su colección y salir en las noticias. Pues es al revés.
porque es que la cabeza creativa con la experiencia está es aquí, ¿no? No en el bolsillo del señor que tiene la plata. Y muchas veces he mandado pues la información, claro que sí, me interesa mientras sea un negocio, porque aprendí a que la moda es un negocio y tiene que ser un negocio, porque es que no podemos trabajarle de balde a nadie, ni a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hacía una presentación y una propuesta, y mi propuesta es esto, y estos son los pasos a seguir, primero, segundo, tercero, todo lo que hay que hacer para hacer una colección y presentarla en un desfile, y cuesta tanto. De acuerdo o no está de acuerdo, ya no es problema mío. Eso es lo que cuesta. Y muchas veces, y me sacaron del parche. Me sacaron del parche por eso, porque llegó un momento en que yo no estuve dispuesta a seguir siendo, voy a decir una cosa horrible, pero nunca, no estuve más dispuesta a ser el payaso del circo. Y Fue eso a suficiente. largo plazo te fue generando también nombre y posicionamiento, porque es justamente eso, es tener esa Fue muy valentía. bueno, pero hasta un punto. Ujú. O sea, entre todos creamos, es decir, yo hice una inversión. O sea, yo veo que en 15 años de mi vida hice una inversión en esos desfiles, en esas condiciones. Hice una inversión para crear, posicionar mi marca y el nombre. Pero ya más allá de ahí en adelante, mi marca necesitaba recibir y empezar a recibir lo que yo ya había invertido, y no estaba sucediendo. Entonces, yo no tengo nada que hacer ahí. Ese no es mi lugar. Y seguir yendo a insistir y seguir insistiendo a que voy a vender en Colombia Moda. Si en Colombia Moda nunca llevaron clientes para compradores para los negocios nuestros. ¿Yo para qué sigo yendo allá? ¿Para qué sigo invirtiendo mi tiempo y mi dinero? Si eso se va en átomos volando. No, ahí no es. Pero eso requirió mucho tiempo. Mucho tiempo y soltar el ego también, ¿no? Sí. Y Diana aporta ahí, esas inversiones intangibles deben ser valoradas por uno mismo primero para que sean valoradas por los demás. De acuerdo. Es Gracias. espectacular. Bueno, Luz Janet, hola, tienes tu mano Hola, levantada. ¿cómo estás? Hola, Luz. Bueno, yo creo que ya en esta etapa de tu vida lo superaste, pero cuando hablabas de que tú querías estar solo en el taller, tú no quieres vender, tú no quieres hacer, ¿cómo hiciste para eso? En eso realmente yo me siento muy identificada. A mí realmente me pasa eso. Yo quiero estar en mi laboratorio, quiero hacer estos ensayos. Ay, me da una pereza salir a vender, y en parte yo pienso que la empresa ha estado estancada en eso, porque eso se lo he dejado a otros que no lo han hecho como bien, ¿no? Digamos que me estoy metiendo, pero me cuesta demasiado trabajo. Qué buena pregunta, excelente. Buenísima pregunta. Bueno, te voy a decir, poco a poco he ido entendiendo que en realidad no vendemos, sino que solucionamos. Entonces, cuando tú entiendes que estás solucionándole un problema a alguien, dejas de sentirte que estás vendiendo y tratando de convencer a alguien. ¿No? Yo a Pepa Pombo, que es pues esta diseñadora famosísima, ella es o sea, ella tiene una forma de servir a sus clientes increíble. Ella es súper empática, querida, amorosa, con una paciencia. Miren, cuando yo tenía mi almacén, habían momentos en que me tiraba al piso
me metía en el taller y me tiraba al piso y decía, Dios mío, por favor, ayúdame a aguantarme esta cliente que no me la aguanto, por favor, ayúdame, ayúdame. Miren, es que era desesperante. Y de ver a Pepa Pombo atender a sus clientas, así las quisiera ahorcar, aprendí. Y aprendí fue más a escuchar al cliente y no pensar en mi reacción, sino escucharlo, saber qué necesitaba. Y empecé a entender que yo no vendía, sino que yo solucionaba. Me encanta. Me encanta Entonces esta se le forma. quita a uno ese estrés, se le quita el Claro. estrés. Ay, sí. Eso es como en un grado pequeño, ¿no? Sí, yo creo que estoy en ese proceso, quitándome el estrés para eso. Quítate el estrés, ve y soluciona un resto. Solucione y solucione. Ok, muchas gracias. Ahí yo tengo otra pregunta. Dime. Creo que ahí de pronto hay una diferencia en términos de que tú decidiste que igual no querías que tu empresa fuera tan grande, como que te daba miedo escalar, porque siempre está la decisión de o yo soluciono, creo que ya me respondí en mi casa, pero creo que yo soluciono para este tipo de gente y lo que termina pasando o lo hago como muy a la medida, que fue lo que también nos contaste que te dijo Salvatore, como que tú le resuelves es el caso particular y entonces lo escuchas y le resuelves el caso particular, pues se vuelve muy desgastante. O resuelvo esta necesidad para este estilo de cliente y pues escucho con mucho amor y si no es el estilo de cliente, pues no soy tu No es. solución y ya está bien, ¿sí? Y hay clientes que no son para uno y uno no es para el cliente. Muchas Exacto. veces he aprendido también a decirle no a los clientes. Exacto. Grandes y chiquitos, o sea, como Sí, individuales y grandes también y como sobre tamaño medidas Colombia también. Moda Hay y personas sobre medidas que quieren, ay, es que quiero que me hagas un vestido con esta, y hay veces como que no hay la, no sé, no hay la energía, no hay la empatía, no hay la valoración del oficio, no hay, no sé, como la forma de relacionarse, no está como alineado como con lo que uno hace. Entonces uno simplemente claro. lo redirecciona, le soluciona a esa persona, o sea, redirecciona a esa persona, no, mira, ve donde tal persona, o sea, yo muchas veces redirecciono mis clientas donde mis colegas, muchas veces, muchas. Claro, y Que eso te da sé que como les va a ir la bien allá sensación al y final. conmigo no les va a ir bien y a mí tampoco. Claro. Excelente. Es un camino de estar, también saber sus límites y qué es lo que a mí me sirve y tener muy claros esos límites, ese poder personal se De va acuerdo. ejerciendo y siendo muy auténtica. Creo que es también tu voz auténtica de ser tú y de ser muy honesta contigo y con los demás. Es algo también muy, muy poderoso. Juanita, hola, tienes una pregunta. Hola, sí. Hola. Es que te quería preguntar algo como que se me vino a la cabeza, son dos cositas. La primera es, ¿cómo entrar a esos mercados grandes? Tú hablabas del éxito, hablabas de grandes empresas que con cosas innovadoras, o sea, como con productos que no están en el mercado y que no son, o que son variaciones de lo que ya hay en el mercado. Como entrar con esta innovación, venderles como la idea. ¿Qué consejo darías tú como para venderles fácilmente una idea o que prueben un producto nuevo? Primero que todo, tienes que evaluar que tu idea esté solucionando un problema que tenga ese cliente. Eso es lo primero. Si tu idea no le soluciona a ellos un problema, ni ensaye, no se queme. A esos clientes, mejor dicho, a los clientes grandes hay que llegarles con ideas. En el tema innovador es como con ideas que solucionen problemas o problemáticas o necesidades, ¿cierto?
Es decir, un cliente de retail como El Éxito, Carrefour, etcétera, etcétera, sus problemáticas las tienen sus clientes finales, ¿cierto? Entonces hay que entender quién es el cliente de esas empresas y qué necesidades tienen esos clientes. Y si ese producto que tú que sientes que le va a innovar y le va a cambiar la vida a la gente, pues sí, puede ser. Para llegar a esos clientes es más fácil hacerlo a través de alguien que ya esté haciendo esa tarea, ¿no? Que lleve otros pequeños empresarios. Uno solito es muy difícil. Hay una organización en Medellín que se llama la Promotora de Comercio Social y ellos, esa organización fue creada por la organización Éxito hace 36 años, antes de que existieran los franceses y todas las mergers and acquisitions, y se creó precisamente para que pequeños empresarios pudieran acceder al mercado del retail. Entonces, Promotora de Comercio Social. Ok. Ya, anotado el dato. Y la segunda es que eso sí ya es como más a modo de chisme. Yo vivo en Cartago y sé que el año pasado escuché que estabas trabajando con unas máquinas o con algo de la alcaldía de acá. Quería saber eso, cómo va, cómo es el cuento. Genial, no puede ser. Estuve en diciembre, pero he ido como 4 veces a Cartago, Obando, Anserma Nuevo, La Virginia. Estamos haciendo un proyecto con Ingenio Risaralda y la Corporación Mundial de la Mujer. Entonces estamos capacitando a unas mujeres para enseñarles a hacer todo el proceso de suprarreciclaje textil con los uniformes del Ingenio. Lavamos, desbaratamos y pues les enseñamos a hacer unas tulas que el mismo Ingenio iba a comprar. Lo más increíble de todo es que el Ingenio pues hizo un primer pedido, después otro pedido, después otro pedido. Entonces eso pues va creando como un entusiasmo entre el grupo de las personas y pues la verdad es que es una cosa súper interesante, súper interesante. En este momento vamos a entrar en una etapa que va a ser pues más difícil, que es lograr crear una especie de asociación o grupo entre esas mujeres, porque todas tienen que trabajar desde sus casas, o sea, no hay un lugar donde se puedan acoplar todas, donde les podamos conseguir unas máquinas, porque entonces eso se vuelve una empresa. Y la idea es que para comenzar no podemos crear una empresa y una cantidad de responsabilidades fiscales que no dan a lugar hasta que eso no empiece a arrancar y haya una demanda suficiente para crear la empresa. Entonces, cada una desde sus casas tenemos que crear como ese compromiso entre ellas en que van a seguir trabajando. Esa es la parte más difícil de todas, pero ahí voy. Ok. No, si te preguntaba, me quedó como sonando por el podcast que ya lo escuché la repetición y me quedó como sonando y quería Ah, saber qué eso. chévere, qué chévere, Juanita. Pues voy a ir seguramente ahora en febrero, vuelvo y si voy a estar en Cartago, yo no sé cómo nos vamos a comunicar, pero allá María Paula y Alejandra le dan mi teléfono. Listo, sí, Ah, me encanta, listo. me encanta la Yo idea. también Para vivo que en conozcas Cartago. a las chicas, estoy trabajando con unas chicas que viven allí, que se llaman Diana Durán y Carolina Gallego. Con ellas es que estamos haciendo ese proyecto súper chévere, que las conozcas. Sí, yo también Ay, tengo amigas chévere. diseñadoras que les encantaría conocerte. Muy bien, me parece muy bien. Así Bueno, será. Sí, el Ah, poder sí, de este listo. grupo. Qué bueno, Genial. qué buena. Entonces esperamos verte en Cartago. Así será. Qué bonito, súper. Bueno, qué buena conversación, qué poderosa, qué real, qué descarnada. Ay, Ale. Ha sido. Gracias. Las catarsis. Sí, así es.
este es el espacio para eso. De verdad, Buenísimo. María Luisa, hermosísimo todo. No sé si hay alguna última pregunta de alguna que tengan, o si quieren contarle a María Luisa algo más sobre sus proyectos. Yo tengo una, sí, yo tengo una, sí, es que tengo dos. Tengo una pregunta chiquita y es que quizá la respondiste un poco al principio, que creo que cuando uno está empezando y tiene relativamente claro el producto, el cliente al que va dirigido, bueno, eso creo que es muy importante detenerse a hacer el modelo de negocio primero. Como un poco lo que tú nos contaste de que tenías personas contratadas y entonces siempre con sobregiros y quizá eso nos pasa pues mucho, sí, cuando estamos empezando y enamorados de la idea, o yo que me enamoro de los productos, pero creo que como tener un modelo de negocio para el emprendimiento, una vez uno entienda la esencia, el propósito, sí, como toda la parte mágica y romántica, como detenerse y tener claro el modelo de negocio, porque creo que pasa mucho y ese 90% probablemente que fracasan, pues mucho tendrá que ver con que no hay una buena, o sea, si sacaste un negocio de comida y llegó el COVID y fue, puch, son cosas que listo, pero al menos que lo que esté bajo el control de uno, como que listo, está la planeación, el modelo de negocio, ingresos, egresos, costos, márgenes, creo que eso es importante. Sí, estoy de acuerdo que es importante, pero si dejas que pare la inercia, entonces tampoco terminas haciéndolo, ¿no? O sea, al mismo tiempo que estés probando los productos, porque hay que probar los productos en el mercado, hay que ver que si a la gente sí le gusta o no, porque uno puede estar por allá en peliculado de que divino mi producto, ¿no? Y pues resultó que a nadie le importó. Y eso está chuleado, o sea, si ya se hizo un test. Pero a medida que vas testeando, también vas armando tus costos, porque a medida que vas testeando, también empiezas a recoger información que te da suficiente para hacer tus costos. Okay. Entonces, gracias por todo va al tiempo y todo se va intercalando. Todo va al tiempo y todo se va intercalando. Okay. De acuerdo. Perdón por ese ruido, no sé qué es. Sí, tampoco, no, creo que fui yo, que me entró una notificación, pero ya, no, queda súper claro. Sí, y creo que hablábamos un poco, creo que es algo que nos destaca en Musa Emprendes como la integración de los aspectos financieros de negocio con ese lado femenino, la creatividad, el propósito, la intuición, el impacto, y estamos como equilibrando, integrando esas dos dimensiones, ¿no? Desde el mundo masculino, de la parte, y de nuestra energía masculina, de las ventas, de las estructuras, de la tecnología, de los números, también pero también muy fuertes en la esencia femenina, que es esa creatividad, intuición, propósito, energía. Y creo, María Luisa, tú eres un ejemplo muy claro de eso, porque tu negocio es basado en tu creatividad y adicionalmente, pues también lo ves como un negocio. Entonces estás integrando de una manera muy artística esos dos mundos y creo que eres, pues de verdad, un ejemplo para todas y entendiendo pues que el camino es así, es como tú lo pintas, no es como éxito tras éxito, y no son tampoco cosas así tan grandes, tan visiones tan, sino es más labrado y es más de paciencia, resiliencia, pero con ese resultado de la plenitud que hablabas, con esa cosa que no se puede pagar, sentir ese propósito, sentir que de verdad estás fluyendo y al servicio de algo más grande que tú. Eso creo que es algo que no tiene precio. Entonces, no, pues muchas gracias, María Luisa. Gracias a todas por este espacio, qué lindas preguntas, qué profunda conversación. Quedan conectadas para estos
contactos y bueno, un abrazo muy fuerte a Las todas. quiero mucho. ¡Qué delicia! Muchas gracias. Un Chao. abrazo. Me siento Gracias. poderosa. Las musas Creo que- poderosas. Creo que Gracias. el remedio me lo dan ustedes a mí, no yo a ustedes. Qué lindo, de verdad, Gracias. muy mágico. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Dice gracias, que le encantó escucharnos. Gracias, Natalie. Y bueno, un Gracias, saludo a Natalie, todas. Juanita, María Camila, Diana, Luz, María Paula. Abrazos. Abrazos. Chao, un besito. Ale, te adoro. Un abrazote también, un abrazote. Gracias. Gracias, lo mismo. Besos. Chao. Chao, amores.